Vamos a por el martes 17 de diciembre, qué poquito queda ya para las Navidades y qué frío hace, madre mía, qué temperaturas tan gélidas estos días. Como les decimos, entramos en calorcito, aquí La Rioja, ya lo saben, durante 1 hora y media. Además hoy, bueno, pues vamos a hablar de gastronomía, porque tenemos la receta, en esta ocasión, de Miguel Martínez Losa. Aperitivo, además, que viene muy bien para estas fechas navideñas. Yo siempre pienso en las cosas que se pueden dejar hechas antes y acabarlas en el último momento. Bueno, pues luego se lo cuento. También nos tenemos vinos con nuestro concurso de Saber y Catar. Y hoy vamos a hablar, además, de cavas con la familia Escudero, porque no siempre cualquier cava sirve para cualquier situación. Hoy vamos a aprender mucho con el enólogo Juan Escudero, eso va a ser en unos minutitos. Pero antes vamos a arrancar con un tema. Mañana, 18 de diciembre, es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Y ya lo saben, y si no os lo cuento algunos datos, es que 55.000 personas en España están afectadas por esta enfermedad. Aquí en La Rioja contamos con la asociación ARDEM, que se ha propuesto concienciar a los más pequeños visitando los coles sobre esta enfermedad y les hace ponerse en su pellejo. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Bueno, ya llevamos desde el año pasado implantando un programa de divulgación en los centros educativos, estamos muy contentos, ya llevamos casi 700 alumnos a los que ya les hemos impartido el taller y bueno, nuestro objetivo básicamente es poder sensibilizar a la población infantil y también que esa información luego se transmita a sus casas, a sus familias, a posibles papás o mamás que estén también diagnosticados de la esclerosis múltiple y que nos conozcan, ¿no? Que vean y que se pongan sobre todo en la piel de personas afectadas y que conviven con la esclerosis múltiple. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa. Hasta el momento, bueno, hay muchos estudios en curso, por el momento no hay una cura conocida, entonces bueno, hay diferentes tratamientos que sí que intentan ralentizar la evolución y nosotros desde la asociación lo que pretendemos es trabajar en la activación. Está súper demostrado que al final la actividad física beneficia la conexión de neuronas, la sinapsis y la activación, ¿no? Nosotros, por la experiencia que tenemos, nosotros tenemos casi 300 socios, hay casi 400 diagnosticados en La Rioja y, como comentábamos antes, es la enfermedad de las 1000 caras. Hay muchísimas personas que tienen una afectación bastante invisible, por llamarlo así, ¿no? Pues quizás un problema de visión, una fatiga, que es ese cansancio que se levantan ya desde por la mañana, ¿no? y que al final limita muchas áreas de la vida diaria, desde a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, ¿no? Esa es la parte más invisible y es la parte que nosotros también queremos dar visibilidad, ¿no? Porque hoy tenemos aquí diferentes usuarios afectados que sí que tienen esa parte más invisible, ¿no? Que podríamos, que si no quieren ellos decir que tienen esclerosis, ni siquiera ninguno nos daríamos cuenta, ¿no? Y luego sí que es cierto que hay determinadas formas de esclerosis múltiple que progresan más, que conllevan mayor tipo de síntomas, más problemas de movilidad y más limitación, más discapacidad a largo plazo. Pero no es el 100% ni mucho menos. Hay ese curso de las 1000 caras, tenemos síntomas desde más invisibles hasta más evidentes. Y con este brazo vas cogiendo las pinzas y tienes que colocarlas de abajo a arriba, ¿vale? Yo les he contado un poco cómo empieza y sobre todo yo quiero hacer hincapié cuando vamos a los coles en que ellos sepan que no todas las limitaciones se ven, no, que a veces se nos ve bien, pero por dentro no funcionamos igual. Entonces, pues transmitir ese mensaje de comprensión, ¿no? De que todos vivimos tan rápido que a veces no nos damos cuenta de que hay alguien que necesita un poquito más de ayuda o un poquito más de tiempo nada más, ¿no? Y poder dar esa flexibilidad en nuestro día a día. Yo al principio sentí que perdía sensibilidad en la cara. Y bueno, pues en principio lo primero que te dicen es que pueden ser nervios, que igual estás pasando por una época un poco más complicada, que además yo al nene lo tenía pequeñito todavía y entonces, bueno, pues un poquito que pudiera ser tema de estrés o así.
aquello no mejoró, todos pensaban que se iba a pasar, no se pasó, y cuando empezaron a hacer pruebas pues se dieron cuenta de que había lesión cerebral, lesión medular. Entonces bueno, pues empieza ahí toda la vorágine, porque hay una parte de ti que también quiere que solamente sea estrés, ¿no? Y cuando te dicen que esto es crónico, que es neurodegenerativo, bueno, pues se te cae un poco, pues se te cae todo, porque además nos pilla en una época de vida a nivel vital, laboral, pues muy intensa, ¿no? Familiar. A mí me pilló con el nene con 3 años, entonces pues de repente te cambia todo, porque hasta que te ajustan medicación, empiezas a notar o no mejoría, pues es complicado. Trabajaba en una escuela infantil de primer ciclo, entonces de 0 a 3 años, y bueno, pues se me ha dado la incapacidad permanente porque ya no puedo seguir ejerciendo, por seguridad de todos, ¿no? Porque no puede ser. Entonces, bueno, pues doloroso, porque estas profesiones son de corazón, sí, es muy vocacional, entonces pues te duele mucho cuando además eres tan joven, ¿no? Sí, es muy invisible y es muy complicado también para uno mismo, ¿no? Porque tampoco sabes cómo te vas a levantar mañana, sabes cómo estás hoy, y con las cartas que te reparten hoy tienes que jugar. Entonces, pues ahora estás bien, igual dentro de 2 horas yo empiezo a cojear o empiezo a ir muy despacito, y bueno, pues es de mucho trabajo, hay mucho trabajo a nivel emocional y psicológico de aceptación y de aprender a, bueno, pues también agradecer todos esos ratitos buenos, ¿no? Y poder disfrutarlos a tope, que eso también te lo da esta enfermedad, ¿no? Aprender a disfrutar de las cosas de otra manera y con una intensidad mucho mayor que antes, pues no valorabas ratitos que dices, esto es una maravilla, ¿no? Y ahora de repente pues exprimes todo mucho, y cuando pues el ratito que tienes malo, pues intenta surfear la ola como puedes. Vale, a ver si lo sientes. Ahora siento como un poco de calor, como si sí que noto algo. ¿Por qué estáis haciendo estas cosas hoy? Que ha venido gente con una enfermedad, esclerosis múltiple. Pues juegos que ellos sienten cuando, por ejemplo, abren un bote de leche, o no sé, cuando andan. ¿Por qué con guantes? Para notar, a ver, para buscar cosas y notar a ver cómo son, y sin guantes a ver si es más fácil o más difícil. Para sentir lo que sienten ellos. ¿Y qué juegos habéis hecho? A ver, ahí dentro. Juegos de buscar, de poner pinzas que pesan, de aguantar el equilibrio y de nada más. Maravillosa esta iniciativa de Ardén, que por cierto, los próximos 21 y 22 de diciembre, aquí en Logroño, va a haber ese reto non-stop 24 horas al que os podéis unir, una carrera solidaria a favor de Ardén y de la esclerosis múltiple. Si queréis podéis meteros en su página web para apuntaros a esta carrera. Bueno, os lo avisaba al comienzo del programa, hoy va a ser un programa muy didáctico, porque siempre parece que le damos mucha importancia en estas fechas navideñas, sobre todo a lo que vamos a comer, los aperitivos, cuál va a ser el plato principal, carne, pescado, pero también tenemos que prestar mucha importancia con lo que vamos a acompañarlo, bien sea vino o bien sea también cava, o porque no también champán, pero tenemos aquí un cava riojano maravilloso, de la familia Escudero. Estamos hoy con su enólogo, con Juan Escudero. Quinta generación, Juan. Eso es, un Madre placer estar del aquí amor. con vosotros, Elsa. Pues muchísimas gracias por venir. Estábamos hablando el otro día cuando os llamamos, bueno, porque es verdad que sí, quizás el tema, Juan, de los vinos lo tenemos ya todos un poco más interiorizado, cuándo abrir quizás un reserva, o cuándo abrir un crianza o un blanco, o con qué puede maridar mejor, pero quizás en el tema de
del cava lo dejamos más, cogemos cualquier cava sin pensar para qué lo queremos? ¿Es así? Es un buen tema de conversación y el tema es que yo animo de verdad a los que nos estén viendo a probar a maridar toda una cena o una comida de Navidad con distintos tipos de cava, porque es algo que acompaña muy bien distintos tipos de comida. Entonces, dependiendo del entrante, dependiendo del pescado, puedes maridarlo con distintos tipos y podemos dar algunas recomendaciones también para que puedan probar los espectadores. Lo que me gustaría, Sí. yo siempre me encanta, Juan, hablarles a aquellas personas, habrá muchos que entiendan quizás un poco, en mayor o menor medida, pero habrá algunos que no tengan ni idea. Entonces sí que me gustaría, lo primero, contarle a la gente, diferencia un cava a un champán. Bueno, pues el método de elaboración es exactamente el mismo. Ambos métodos son segunda fermentación en botella y, bueno, de hecho nosotros la historia de Bodegas Escudero con el cava está bastante relacionada a la champaña porque, bueno, mi abuelo Benito Escudero fue uno de los primeros elaboradores aquí de cava o de espumoso. Y el hombre, cuando tenía mi edad, no tuvo otra idea que irse a Francia, viajó por Burdeos, luego por la Champaña, no sé cómo hizo porque no hablaba nada de francés, pero cuando volvió a Grábalos, en nuestro pueblo, es un pueblo con mucha altura, muy fresco, dijo, oye, aquí puede funcionar bien lo de hacer vino espumoso. Entonces, digamos que cogió las ideas en la Champaña y las introdujo aquí a Grábalos, en La Rioja. Entonces está bastante relacionado. El método de elaboración es el mismo, lo que pasa que cambia en la zona donde lo hacen. Bien. El champaña es francés y lo hacen en una zona muy cerquita de París, más o menos, por simplificar, y el cava es un producto español, segunda fermentación en botella es el mismo método, pero se realiza aquí en España. Pues puede ser en Penedés, en Cataluña, en Valencia, puede ser también cerca de Zaragoza, en Extremadura, y aquí en La Rioja también lo hacemos, por supuesto. Y una pregunta quizás sea un poco tonta, ¿eh? ¿Siempre el cava va a ser más barato que el champán o depende? Muy buena pregunta y depende. Por norma general, sí que es cierto que los franceses se saben vender muy bien. Yo estuve trabajando allí muchos años de enólogo y se vende muy bien y generalmente son más caros, pero no tiene por qué ser así. Pues bueno, nosotros tenemos cavas de Orobaco, por ejemplo, Extra Brut, vendimia seleccionada, que ya van un poquito a veces al precio de algunos champanes. Y lo que sí que diría a los espectadores es que ya no nuestros cavas Benito Escudero, de Orobaco, sino que en España nos tenemos que quitar muchas veces complejos. Y los cavas españoles... Sí, parece que tienen como más glamour tomar un champán. Eso es. ¿No? Hay algunos excepcionales que están al nivel de los grandes champanes franceses. Entonces hay que ir sin miedo. Norma general sí que son algo más económicos, pero no tiene por qué. Y en cuanto a calidad, de verdad no tenemos nada que envidiar. Y yo estuve mucho tiempo trabajando allí en Champaña, en Dom Perignon, de hecho, haciendo catas a ciegas con ellos. Y de verdad, una cata a ciegas, un buen cava español, riojano o de otra zona, no tiene que envidiar nada a un gran champán. Y depende como el vino también del clima, pueden salir mejores cavas, peores cavas. Sí, totalmente. De hecho, nosotros, bueno, no sé si... No sé si le afecta tanto como al vino. Muchísimo. De hecho, por ejemplo, para el cava, digamos que necesitas un clima más fresco, porque va a ser un vino blanco, vas a tener que tener una buena acidez. Entonces, nuestro cava considero que es bastante peculiar, porque no sé si habréis estado alguna vez por Grábalos, por esa zona. Estamos en el Monte Yerga, es un pueblo muy pequeñito, pero a mucha altura. Estamos... El pueblo a unos 750 metros y el viñedo sube hasta 900. Entonces son cavas muy frescos, muy elegantes y que tienen una capacidad de envejecer mucho tiempo en botella por esta frescura que tiene. Entonces, igual que el vino, dónde están las viñas te define por completo el perfil del cava. Vamos a contar a la gente, lo primero que me gustaría es decirle, venga, ¿qué tipos de cava en ese sentido tenéis vosotros y qué diferencias así? Sí, por ejemplo, si lo ligamos un poquito con el maridaje, que hablábamos algo. Hay muchas combinaciones distintas. Yo animaría a la gente a que improvise un poco y pruebe distintas cosas. Pero, por ejemplo, igual para empezar la cena de Nochebuena o Nochevieja, quizás con unos aperitivos, con unas gambitas, ese tipo de cosa, puede ir muy bien un Orobaco rosado, por ejemplo, que ahora está funcionando muy bien porque nos dieron un precio muy bueno. Un espumoso rosado. Ya lo tenemos. Si queremos algo un poquito más todoterreno, por así decirlo, el clásico La Bodega, que va muy bien, puede ir con pescados, con una lubina, pero puede ir muy bien también con carnes. Va a ser el Benito Escudero Brut Nature, que ese es el que combina con todo. Muy buena acidez y maridaría muy bien con distintos tipos de cosas en la cena. Y ya personalmente, para mí, que nos gusta tomar pues, bueno, algo de cordero asado, cochinillo, ese tipo de cosas, con un Orobaco Extra Brut, por ejemplo, que es chardonnay 100%, envejeciendo mucho tiempo en botella, tiene mucha complejidad, mucho volumen y para las carnes le va fenomenal. Esa sería un poco mi recomendación. Esto pasa como con el vino también. Efectivamente, quizás no nos hemos planteado esto que nos estás contando, Juan, pero seguramente
si maridamos el último que me has dicho para platos más fuertes, en los aperitivos, quizás nos puedas... O sea, que podemos incluso cambiar el sabor también de las cosas. Totalmente, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, este que hablábamos, el de oro vaco, que es chardonnay, con ese acidez que tiene y ese volumen, cuando estás comiendo una carne, pues un asado, por ejemplo, que es un poquito más graso, para mí marida súper bien porque digamos que te aligera un poco todo, digamos que te limpia esa grasa que te va a dejar el cordero, que es muy agradable, pero digamos que puedes comer un poquito más porque ese cava te está ayudando a digerirlo mejor. Entonces es una combinación muy buena, por ejemplo. Y bueno, hay mitos, por ejemplo, que pasa con el vino, que por ejemplo con unas alcachofas pues es muy complicado. En cambio, el cava es más amable a la hora de maridarlo con... Yo creo que un buen cava, de verdad, puedes maridarlo con muchísimas cosas distintas. Sí que es cierto que pasa como el vino, que hay platos que son muy puñeteros, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, las alcachofas o los espárragos son los dos clásicos platos que es un poquito maridarlos con cava o con vino, porque, bueno, por los aromas que tiene, hay veces que sientan un poco mal a los vinos. Pero bueno, lo importante es que estas Navidades la gente consuma vino, consuma cava y sobre todo que disfruten con la familia y los amigos. Hay algo que a la gente le gusta mucho, que no sé, bueno, al final son tradiciones también, si es que nos lo podemos permitir. Hablo del tema del marisco también para estas fechas. Sí. ¿Cuál es para ti el mejor cava para maridar? Buena pregunta. Yo para el marisco quizás diría el Benito Escudero Brut Nature, porque es un cava con muy buena acidez, muy elegante, muy fino, por así decirlo. Entonces con los mariscos va a ir muy bien, va a ser refrescante y al mismo tiempo tampoco le va a quitar protagonismo porque es un cava muy elegante al marisco que estemos tomando. Entonces sería para mí la combinación perfecta. Más preguntas. ¿Temperatura del cava? Bueno, temperatura. Ya me equivoco porque eso no me acuerdo. Normalmente el cava hay que servirlo frío. Entonces, para simplificar, lo ideal es que la gente lo tenga un día antes en el frigorífico y va a estar la temperatura perfecta, que realmente son entre 8 o 10 grados se recomienda. Pero bueno, la gente que lo tenga al frigorífico con tiempo, eso es. Lo ideal es tenerlo con un poquito de tiempo para que el cava se vaya acostumbrando. No meterlo al congelador 2 horas antes, eso no es lo ideal, pero tenerlo un par de días antes en el frigorífico es lo perfecto. Con eso bastaría. Sí. Y a la hora de abrirlo, venga, danos la recomendación. ¿Hay que hacerlo despacito y que no suene o no? A ver, eso depende de la práctica. Lo importante es no sacarse un ojo cuando lo abre uno, pero normalmente, a ver, el secreto está un poco cuando le quitas la cápsula. En los cavas o en los champanes hay una parte, que ahora no me va a salir el nombre, pero que es la parte metálica, ¿no? La parte metálica. Lo ideal es, digamos, aflojar esa parte y no quitarla, porque esa parte nos permite agarrar bien el corcho y entonces lo podemos sacar despacito más fácilmente. Porque si le quitas esa parte metálica, digamos que la mano no te agarra tan bien el corcho y cuesta más. Entonces el secreto está en dejarlo y quitarlo con esa parte metálica también. Ah, vale. Pero entonces tú abogas porque se haga despacito y que no suelte mucha... Lo ideal es hacerlo despacito, digamos. ¿No? Pero bueno, eso depende de qué situación estés. Si estás con la familia, oye, te apetece hacer un poco de ruido y la celebración, pues ya está. Eso lo importante es que la gente lo disfrute y que nos tenga presente estas Navidades. Juan, bueno, para ir acabando, aparte de, por supuesto, estos maravillosos cavas de los que nos has hablado, elaboráis vinos y elaboráis vermús también maravillosos. Yo no sé si también está en auge el vermú ahora o es una cosa que me pasa a mí. Nosotros nos está funcionando muy bien. Sí que es cierto que nos funciona muy bien aquí en La Rioja, sí que nosotros nos dedicamos también bastante a la exportación, vendemos en bastantes países. Y bueno, la suerte que tenemos es que nuestro abuelo Benito Escudero era un culo inquieto y el hombre en los años 50 empezó a hacer los cavas, pero también empezó a hacer vermús. Yo tengo recuerdo cuando nosotros éramos niños, yo y mis primos, pues con 7, 8 años, estar con nuestro abuelo haciendo los vermús en las barricas, haciendo las mezclas, infusionándolo con las plantas que añadíamos de la zona. Entonces, digamos que esa tradición desde hace tanto tiempo nos permite, mantener una calidad de producto muy alta. Y el vermú, como dices, sí que es algo que está funcionando bien últimamente, tanto aquí en La Rioja o España, como en exportación también poco a poco va funcionando muy bien. ¿Y el vermú también se puede maridar con comida o siempre sería parte del aperitivo previo, que lo tenemos quizás todos más en mente? Sí, pero yo, por ejemplo, a mí me sorprendería nuestro vermú, por ejemplo, el Benito Escudero. Bueno, lo habitual es tomarlo como un aperitivo, ¿no? Antes de comer o con un pequeño tentempié. Pero también recomendaría, que es buena combinación, y hay algunos restaurantes que lo hacen, también se podría tomar como digestivo. Imagínate con el postre, pues estas Navidades con un turrón o con unos mazapanes, un poquito de vermú bien frío en este caso,
pero ese dulzor natural que tiene este vermú sin azúcares añadidos le va a ir muy bien con los postres también. Y eso también es algo que hacemos bastante en las catas y en restaurantes cuando vamos por ahí. La gente no está tan acostumbrada, pero marida de maravilla. Es verdad que a veces que es la mente, ¿no?, la que a veces nos pone barreras a ciertas cosas que, bueno, que no sé, que quizás probándolo como nos dices, Juan, podríamos variar. Sí que es cierto que al final el mundo del vino, digamos que tiene como muchas normas y parece muy complejo, pero lo ideal es probar cosas distintas y sobre todo disfrutarlo. Al final, no sé, yo llevo trabajando en el vino desde que tengo 10 años prácticamente, pero un buen vino o un buen cava es el que a la gente lo disfruta y le gusta. Y ya está, eso es lo más importante de todo. Entonces, probarlo con distintas comidas, en distintas situaciones y sobre todo disfrutarlo, que se trata de eso. Bueno, pues vamos a brindar estas Navidades o a este comienzo de año, bueno, pues con un maravilloso, lo que quieran ustedes, vinos, vermús, cavas maravillosos, que ya lo saben que también disponemos de ellos aquí en nuestra comunidad. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hemos aprendido mucho en estos minutos, seguro que más de uno ha tomado nota para estas Navidades. Pues nada, muchísimas gracias a todos y espero que disfrutéis estas Navidades con un buen cava Benito Escudero. Seguro que sí. Bueno, que nos vamos a publicidad, breve descanso, pero vamos con Martina Pérez, ya saben, nuestra pedagoga. Martina acompaña para hablar de los conflictos en el colegio. Hasta ahora. Gobierno de La Rioja.